esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Hoy con José Montes, que es cirujano maxilofacial de Maix Cuevas Queipo. ¿Qué tal, José? Encantado de estar contigo, Ana. Pues hoy vamos a hablar contigo de implantes considerados casos difíciles y yo quiero que me cuentes qué se entiende por un caso difícil y si hay casos que hasta hace poco eran imposibles o estaban catalogados como casos imposibles para poner un implante y que ahora ya tienen solución. Parece lógico pensar que si vamos a colocar implantes dentales, que son unas fijaciones de titanio que se colocan clásicamente dentro del hueso, tiene que existir hueso para colocarlo. Luego, los casos difíciles durante toda la vida de la implantología antigua y moderna ha sido que el paciente dispusiera de suficiente hueso en la boca, en sus maxilares, para colocar esos implantes. También ha sido muy difícil el tratar pacientes que tomaban determinadas medicaciones, por ejemplo, relacionadas con la osteoporosis, que imposibilitaban o dificultaban mucho colocar implantes normales. Hoy en día, realmente las técnicas han evolucionado muchísimo. Han evolucionado y hoy contamos fundamentalmente con 4 armas para solucionar casos difíciles. La primera sería reconstruir el hueso, que es una técnica que tiene grandes inconvenientes y porcentaje de éxito no demasiado elevado y que obligan a varias intervenciones en el paciente. Por otro lado, los pacientes no llegan pidiendo tener hueso para colocar implantes, sino que llegan pidiendo dientes. La segunda técnica es colocar implantes angulados que evitan determinadas estructuras de la anatomía que pueden ser dañadas si no se trabaja de manera adecuada. La tercera es lo que se llama implantes de anclaje remoto. Por ejemplo, a las personas que no tienen hueso en el maxilar superior se pueden colocar implantes en la parte baja del pómulo, que se llaman implantes cigomáticos. Y la última técnica y más moderna y más ilusionante para todos los que trabajamos la implantología es el desarrollo de implantes personalizados, de implantes que se fabrican mediante técnicas de ingeniería biomédica exclusivos para cada paciente y que evitan cualquier situación que hasta ahora podía ser insoluble. ¿Y cuáles son las principales razones por las que los pacientes no tienen hueso? ¿Porque llevan mucho tiempo sin esa pieza dental o se pueden perder una pieza dental y no tener hueso, aunque sea reciente la pérdida de la pieza? La pérdida de hueso se produce por muchas circunstancias. En general se llama atrofia. Y la atrofia, que es una pérdida no solamente de hueso, sino también de partes blandas, se produce en la mayoría de los casos porque se han llevado a cabo extracciones sin control. Si no preservas, que quiere decir mantienes de manera adecuada el lecho donde has quitado un diente y esperas demasiado, ese hueso con el tiempo se perderá por falta de función. Por otro lado, también ocurre en personas que tienen periodontitis, lo que clásicamente se llama piorrea, que es un término más brusco y que engloba enfermedades de las encías en general. Las personas que tienen esa enfermedad pierden hueso a pesar de tener sus dientes y a veces están tan móviles que una vez que los retira no tienen hueso suficiente en el maxilar. Y luego existe la gran epidemia que tenemos en este momento, que es que hay muchísimos pacientes con implantes dentales. Algunos de ellos están teniendo con los años, con los muchos años, algún tipo de problema por diversas circunstancias, muchas veces por falta de mantenimiento adecuado del paciente o por otras circunstancias, y cuando se retiran, el paciente está acostumbrado a tener dientes fijos y de pronto los retira y ya hay una pérdida de hueso asociada al proceso de infección de implantes y ya no hay hueso suficiente. Esas son las causas fundamentales. Cuando hablabas de extracciones sin control, no sé si te refieres a personas mayores, pues antes se mantenían menos, había menos problemas para extraer una muela o un diente, ¿no?, que tenía cualquier problema. No sé si es a eso a lo que te refieres. Sí, sin duda. Hasta que se popularizó la implantología, no todas las clínicas tenían acceso a estos sistemas, de manera que había pacientes a los que se les retiraban los dientes y si había una pérdida de hueso marcada se le colocaba una prótesis de quitar y poner. Cuando esos pacientes pasan unos años y demandan un tratamiento con dientes fijos pueden tener problemas de disponibilidad de hueso. Y luego, ahora que mencionabas las personas que tienen colocado algún implante y que lo pierden por algún motivo y que se ha producido una pérdida de hueso,
Quiero decir, ¿cuál es la vida media de un implante de los tradicionales? Realmente los implantes dentales se colocan sin idea de recambio. No es como una prótesis de rodilla, por ejemplo, o las antiguas prótesis de mama, que tenían un tiempo de recambio. El implante dental bien cuidado puede durar y no se sabe cuánto. Se considera que una vida media habitual puede ser alrededor de los 15 años, pero puede durar muchísimo más con un mantenimiento adecuado y así lo estamos viendo. Lo que sí ocurre es que no son mágicos. Yo le digo a mis pacientes, mira, no se trata de que te quito tus dientes enfermos, coloco implantes y a partir de ahora ya no tienes que volver al dentista, sino que nos vamos a casar contigo para toda la vida. Tienes que venir a unas revisiones que van a ser al inicio pues cada 6 meses, después una vez al año, donde a veces desmontamos la prótesis, hacemos controles radiológicos, vemos tus técnicas de higiene y tenemos que favorecer, como cuando te compras un coche, que no dejas de mirar los testigos, ni dejas de mirar la presión de los neumáticos, ni el aceite del motor, sino aquello fracasa. Entonces hay que hacer un mantenimiento adecuado. Las clínicas estamos obligadas a hacer ese mantenimiento e intentar que la vida media de esos implantes sea la mayor posible. ¿Cuáles son los principales riesgos para los pacientes en esos casos considerados difíciles? O sea, quiero decir, no se les coloca un implante porque no hay dónde poner el implante o lo van a perder en poco tiempo, ¿o cuáles son los riesgos? Yo diría que el primer riesgo para el paciente es que el profesional no conozca todas las posibilidades de tratamiento que existen. Hay un dicho en medicina, Ana, que es que no puede ser que si tienes un martillo todo te parezca un clavo. Es decir, el profesional tiene que conocer todas las técnicas, absolutamente todas las técnicas que existen para solucionar casos complejos y ofrecer ese abanico de posibilidades. Si yo solamente sé reconstruir huesos, pues solamente puedo ofrecer eso. Si solamente puedo angular implante o colocar cigomático, solamente podré ofrecer eso. Incluso si soy una clínica dental que contacto con un cirujano maxilofacial que solamente sabe hacer implante cigomático, haré eso. Entonces, lo primero es que estamos obligados los profesionales, igual que en medicina, a conocer todos los procedimientos y si no, a derivarlos a donde los conozcan. Si es así, lo verdaderamente importante es ofrecer el abanico de posibilidades a tu paciente y que sea él el que elija, ofreciéndole todas las posibilidades terapéuticas de tratamiento que existen. Y el paciente siempre se va a orientar a aquellas en las que tiene menor número de cirugías, menor costo, menor interferencia en su vida social, familiar, laboral, dientes fijos más rápidos y donde el coste económico en una relación riesgo-beneficio o tiempo-beneficio va a ser menor. Mencionabas ahora los implantes cigomáticos. Cuéntame qué son y qué ventajas tienen respecto a otro tipo de implantes y para quiénes están indicados, porque nos estás diciendo pues, que no todas las técnicas son para todo el mundo, ¿no? Pues los implantes cigomáticos son unos implantes que en el caso de que haya pérdida ósea en el maxilar superior se colocan en la parte baja del pómulo. Es un implante que nosotros empezamos a colocarlo en el 2005 con casi 2000 casos hechos y hemos sido unos enamorados de la técnica, docentes en ese sentido y hemos formado a muchas personas en el tema. Ahora no es mi técnica de elección siempre que la puedo considerar, pero realmente es un implante donde sin necesidad de reconstrucción puedes colocarlo en la parte baja del pómulo y evita cualquier tipo de reconstrucción y posibilita tener dientes fijos de manera inmediata, en las primeras 24 horas, sin ningún tipo de proceso asociado más que un proceso inflamatorio o a veces un pequeño hematoma en la zona malar que dura unos días y que se resuelve por completo y funcionan como implantes normales. Porque eso, por ejemplo, no estaría indicado para alguien que tiene hueso y se le puede poner un implante normal, pues no se le pondría un implante cigomático. ¿O? No. Se trata siempre en implantología de utilizar el procedimiento más sencillo, menos molesto para el paciente, más rápido, más accesible y más simple. Entonces, por supuesto, siempre escalonamos el tratamiento. Si una persona puede no necesitar cigomáticos, no los colocamos de ninguna manera. ¿Y qué diferencias puede notar el paciente que tiene un implante cigomático? Tanto estéticamente, se ve igual, aunque el implante se coloque en otro sitio, y en cuanto a la funcionalidad de
del diente o de la muela. La funcionalidad es total, normal, como en implantes normales, y el paciente no nota nada. No puede... O sea, quiere decir, sonríe y no se aprecia ninguna No, diferencia que entre un no. implante cigomático y un implante tradicional, ¿no? Nada, queda todo escondido y los dientes son similares a los que se colocan sobre implantes normales. Y en cuanto a cuidados y mantenimiento, En cuanto a cuidados y mantenimiento, lo único es que el paciente no use irrigadores, porque los implantes no están cubiertos de hueso, solo de encía, y que tiene pero que bueno, como tampoco es tan frecuente el uso de irrigadores, No. no es un problema, no tener que hacer determinado cuidado no parece un Desgraciadamente problema no, grave. pero se pide que no lo utilicen cuando tienen esos implantes. Y luego tienen que tener mucho cuidado, y eso sí es importante, con la sinusitis, porque como esos implantes, a pesar de que se coloquen por fuera del seno maxilar, que es una cavidad que tenemos aquí, que se nos llena de moco cuando nos resfriamos, tenemos que tener cuidado porque si hay pus, si hay moco infectado dentro del seno, puede infectar esos implantes. Eso sí es algo que nos preocupa. Y, por ejemplo, alguien que que tenga tendencia a tener sinusitis, igual no es muy recomendable, ¿no?, que se coloque este tipo. Puede serlo, o a veces hay que tratar antes esa predisposición que el paciente tiene a la sinusitis con un otorrino. Hay que tratar antes esa predisposición antes de considerar un cigomático. Es uno de sus inconvenientes. En caso de que un implante cigomático fracase, haya que extraerlo, ¿hay alguna alternativa? Pues mira, yo diría que esa es la pregunta del millón. Verás por qué. Porque todos los que hemos colocado muchos implantes cigomáticos y que tenemos cierta experiencia en ellos, nosotros y de otras clínicas recibimos pacientes que a lo largo de la vida pueden tener algún inconveniente con ese implante, como con cualquier procedimiento médico. Y hasta ahora, desgraciadamente, nos moríamos de miedo en las clínicas porque no sabíamos qué hacer. No había otra posibilidad que cortar ese implante a nivel del hueso cigomático, de la parte baja del pómulo, y era muy difícil considerar una reconstrucción después de haber hecho ese implante o de cualquier otra técnica. Nos veíamos muy limitados. Yo decía, cuando hablábamos de cigomáticos, que era la ley del todo o nada. O te va muy bien, o si aquello tiene algún problema, es un auténtico desastre. Pero hoy no. Hoy tenemos armas, creo que luego me iba a preguntar sobre las mallas subperiósticas, que han hecho que nos cambie totalmente la estrategia anti-implante cigomático, porque si hay un fracaso, podemos eliminar esos implantes y colocar dientes fijos en 24 horas mediante una técnica nueva que se llama malla subperióstica. Pues cuéntame en qué consiste. Pues mira, la malla subperióstica es quizá el tratamiento que a los implantólogos que llevamos años en esto nos tiene más ilusionados. Nos tiene muy ilusionados porque hasta ahora todos los implantes significaban cuando se los tenía que ofertar a un paciente, pues que tenías que adaptar al paciente que no tenía hueso a lo que había en el mercado, ¿vale? Si no hay hueso tienes que reconstruirlo, si tiene defectos tienes que angular, tienes que irte al pómulo, que es una intervención un poquito mayor. Mientras que ahora, desde hace unos años, gracias al desarrollo de los nuevos procedimientos de tratamiento informático de imágenes, a la conjunción y al trabajo en equipo de los ingenieros biomédicos y de determinadas empresas con los profesionales médicos, pues se ha conseguido diseñar implantes que son específicos para un paciente. Entonces, imagínate que Ana no tiene hueso en el maxilar superior para colocar implantes. Yo no adapto tu hueso, no te voy a adaptar a ti a los implantes del mercado, ni te voy a colocar implantes largos en sitios remotos como el cigomático, sino que mediante técnicas de ingeniería se va a construir un implante que solamente le funciona a Ana. Y que se adapte digamos, a mi estructura ósea, incluso donde no tengo hueso, para que se pueda colocar. Efectivamente. Es como si tengo un cuerpo un poco contrahecho, pero me voy a una sastrería a medida y voy a estar guapo por muy contrahecho que esté, porque me lo hacen a medida y el mejor sastre. ¿Y estas mallas subperiósticas serían, aparte de para pacientes en los que les pueda fracasar ese implante cigomático, para qué otros? Para cualquier tipo de paciente que no tiene hueso suficiente. O sea, que también podría ser una solución inicial. ¿Y cómo evaluáis entre unos pacientes y otros cuál es la solución más indicada? ¿Cuál es más compleja de las dos? La solución menos compleja es la malla subperióstica, pero tiene también sus limitaciones. Cuando es una sola pieza no se coloca,
Cuando son 2 piezas, a veces valoras otras técnicas más sencillas y más económicas para el paciente, las pequeñas regeneraciones óseas, que son sencillas. Pero cuando son defectos mayores, la gran ventaja es que estas mallas, yo les llamo implantes personalizados, lo que nos permiten es anclarlo, yo se lo explico así a los pacientes, no a la yema y la clara del huevo, que es donde van todos los implantes, sino a la cáscara del huevo, que siempre existe, ¿vale? Y siempre es dura. Nos permite anclarnos a la parte externa, la cara nunca se nos cae, por poco hueso que tengamos para colocar implantes. Entonces, esas mallas lo que permiten es que ante cualquier persona que no tenga hueso, directamente la fabriquemos, directamente podamos colocarla con un procedimiento muy sencillo, mínimamente invasivo, con anestesia local, con una sedación, o a veces si son procedimientos muy complejos, ya con anestesia general o porque nos lo pida el paciente, pero generalmente con sedación o con anestesia local y la mayoría de las veces colocando dientes fijos en cualquier circunstancia. ¿Y este tipo de implantes personalizados ya no tienen fracaso? ¿O? Es un tema complejo porque todo lo que es nuevo, tiene una variabilidad de procedimiento. Y yo creo que las mallas son una técnica muy dependiente de 2 circunstancias. Una es que el profesional no puede recibir una malla que le diseña un ingeniero y la recibe, sino que, por ejemplo, nosotros a veces estamos 4 horas diseñando en un MIT con ingenieros las mallas de un paciente y luego tardamos 1 hora en operarlo, pero hemos estado 4 diseñando para que sea como nosotros queremos que sea. Y luego hay algunos trucos, digamos, de colocación. Nosotros vemos pues, que la experiencia a nivel mundial incorpora algunos problemas de que las mallas puedan exponerse o que se puedan mover. De hecho, comentan en algunas series ese inconveniente. Nosotros quizás tenemos humildemente en clínica la mayor serie en este momento de variabilidad y de número de casos, vamos a acabar con casi 100 casos en este año, y realizado, y hasta ahora no hemos tenido que retirar ninguna ni hemos tenido ningún inconveniente. Entonces yo creo que es una técnica muy dependiente de la habilidad del cirujano y de la buena preparación de los dentistas que te acompañan y que saben preparar la prótesis, preparar todo el tema de manera adecuada y contar con unos ingenieros biomédicos de primera. Que si quieres que te diga, y por orgullo personal, te diré que los mejores ingenieros que hay ahora mismo biomédicos para malla superióptica son un matrimonio malagueño. Pues qué bien, qué suerte tenemos de Sí, tenerlos aquí. Yo también. José, ¿quedan todavía casos imposibles para poner un implante actualmente? Pues mira, los casos imposibles hasta ahora para colocar un implante eran aquellos en la parte inferior de la mandíbula donde corre un nervio y las técnicas de reconstrucción tenían muy malos resultados. O bien los implantes cortos a veces no podían ser tan cortos porque no había hueso ninguno hasta el nervio y al paciente se le decía que no se podía poner implante. Hoy en día eso lo solventamos con las mallas. Hacemos una malla con unos tornillitos que evitan el nervio, que no necesitan que haya hueso disponible y lo solucionamos. Otro de los grandes problemas eran los pacientes que tenían implantes que iban a perder o dientes que iban a perder, no tenían hueso, no se querían colocar implantes cigomáticos o tenían procesos de sinusitis. En esos casos hacemos mallas. O sea que ya, quiero decir, las mallas ya cubrirían hay 2 situaciones más. todos. Yo te diría que hay 2 situaciones más importantes. La que te he comentado sobre implantes cigomáticos, que hay muchas personas que los tienen y que tienen problemas, y si tienen problemas podemos cortarlos hoy en día y solucionarlos con mallas en 24 horas. Eso antes no se podía hacer. De hecho, es una técnica que ha diseñado nuestro grupo. Somos los primeros que empezamos a hacerlo y los que hemos realizado bastantes casos sobre el tema. Y te diría una cuarta situación que para nosotros ha sido un quebradero de cabeza, que son los pacientes que toman una medicación que se llama bifosfonato, que son un grupo de fármacos que se utilizan muy frecuentemente en mujeres para osteoporosis o para osteopenia. Son maravillosos para
para tratarla, pero tienen el inconveniente de que incorporan riesgos en implantes de cualquier tipo. Por ejemplo, los cigomáticos no se pueden colocar en pacientes que toman esas medicaciones. Pero esas medicaciones actúan en la parte interna del hueso, no en la parte externa. Entonces la malla sí claro, sería una opción. La malla en este momento es una opción ideal, y lo que antes nosotros era pues nuestro caballo de batalla, porque era el paciente al que le decíamos no eres candidato a implantes, ahora no estamos desestimando prácticamente a nadie, solamente a pacientes que son tremendos fumadores de 3-4 paquetes, a pacientes que tienen tratamientos oncológicos o determinadas medicaciones que alteran tanto el metabolismo del hueso, pero que son medicaciones muy raras, que imposibilitan la cirugía. Pero prácticamente ese número de pacientes es ínfimo hoy en día. Pues José, muchas gracias por explicarnos todo el escalón de implantes posibles que hay ahora mismo. Muchísimas gracias a ti.